responsabilidad tenemos los católicos cuando no somos suficientemente acogedores en la iglesia, cuando la iglesia no es de todos, cuando la iglesia no está suficientemente abierta, cuando la iglesia no es suficientemente compartida, presentada, defendida y sobre todo testimoniada, ¿no? El testimonio. Este es un tema importante porque es verdad que muchas personas se apartan de la iglesia, muchas personas dejan de la iglesia por el mal testimonio, ¿no? Pero yo conozco muchas personas que se han apartado de la iglesia simplemente porque se han apartado de la iglesia y que después me han dado excusas que son completamente inaceptables, ¿no? Recuerdo en una ocasión reciente, hablando con una persona que yo no conocía, era un muchacho mexicano muy, muy alto, grandote, que estábamos los dos en una sala de espera y él me comenzó a preguntar algunas cosas en inglés con acento. Obviamente me di cuenta por las facciones y por el inglés que era hispano como yo, y nos pusimos a hablar en español. Y entonces, no sé por qué razón me preguntó, bueno, ¿tú qué cosa haces? Yo le dije consagrado, dedico mi vida a esto, ¿qué cosa es? No estaba muy familiarizado con un laico consagrado, se lo expliqué, y él me dijo, se quedó sorprendido, pero al punto de estar medio como en shock, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿por qué te sorprende? Dije, yo no sabía que había gente que estaba dispuesta a dar la vida así como tú, ¿no? Yo le dijo, bueno, pero tú debes haber visto sacerdotes, monjitas. Sí, pero las sacerdotes, las monjitas son un poco diferentes. Yo no sé, supongo que vería las diferencias en el hábito, ¿no? En el hecho de que yo estaba vestido como cualquier otro laico civil, ¿no? Le había llamado la atención y por alguna razón el hecho de que hubiera gente que se dedicaba a eso, ¿no? Que se dedicaba a evangelizar como laico consagrado, le llamó la atención y lo conmovió. Se ve que era un hombre de buen corazón y él me dice, mira, yo hace mucho que no voy a la iglesia, hace mucho que he dejado la iglesia, y me dijo que él decidió dejar la iglesia cuando una vez estaba yendo, no de muy buena gana, pero estaba yendo a la iglesia y vio que uno de los que dan la bienvenida, los ujieres ahí en la iglesia, uno de los voluntarios en la iglesia, cuando él estaba por entrar, se acerca a un mendigo que estaba en la puerta de la iglesia y le dijo, oye, tú no puedes estar acá, acá es donde está entrando la gente, estás en la puerta de la iglesia, por favor muévete a un costado, un poco más allá, y desplazó a uno de los favoritos de Jesús, ¿no? Entonces él dice, yo después de eso dije, yo no voy a formar parte de la iglesia, ya me harté de la iglesia, si esa persona es católica, yo no quiero ser como él, y me fui de la iglesia. Entonces, las personas que tienen este tipo de razones para irse de la iglesia, sí, a mí un sacerdote me trató muy mal, o sea, siempre hay anécdotas de ese tipo, y yo me puse a pensar, oye, pero, y las tantísimas personas buenas que estaban dentro de la iglesia, ¿por qué no te convencieron más bien de seguir en la iglesia, ¿no? Y él se confundió con la pregunta, o sea, no se confundió en el sentido que no le entendía. Él sabía que era una pregunta válida, que era una pregunta legítima. Oye, si te vas a guiar por los malos ejemplos, ¿por qué no te guías por los buenos también y les das una oportunidad? Y él me dijo, mira, yo estoy bastante mal de salud, tengo unos problemas serios con el hígado y estos problemas no se van a revertir, no se van a curar, pero yo tengo que comenzar a llevar una vida cuidadosa y esto es consecuencia de haber tenido una vida muy disipada, ¿no? Yo llegué acá, entré en la industria de la construcción, era un joven no joven, ¿no? Ya digamos, yo calculo a finales de los 30, pero es joven para mí, ¿no?
pero que había llegado muy joven, trabajador duro, entró a trabajar en construcción, en empresas que pagaban muy bien, él no tenía responsabilidades familiares, entonces tenía dinero disponible y lo gastaba en cosas malas, ¿no? Entonces, él estaba, se veía que estaba arrepentido y arrepentido porque él consideraba que lo que le estaba sucediendo era como un castigo de Dios, ¿no? Y yo le dije, mira, no es un castigo de Dios, es una consecuencia natural, o sea, de una vida mal llevada, una vida de poca salud, de poco cuidado. Y claro, es también una vida de pecado, ¿no? Pero tu cuerpo puede lo que puede, o sea, esto es un proceso natural, ¿no? Entonces, él cuando siguió, ahora me arrepiento, cómo hubiera querido saber antes, seguir por el buen camino. Y yo le pregunté sin ningún ánimo de ofenderlo, oye, ¿no será que tú en realidad porque querías llevar esta vida, encontraste en esa persona que hizo mal, que alejó a este pobre mendigo de la puerta de la iglesia, encontraste más bien una excusa que una razón? ¿Y por qué les cuento esta anécdota, hermanos? Porque hace poco en la revista Crisis, que ya le he comentado, Crisis Magazine, es un poco más de la línea tradicionalista de lo que a mí me gustaría, pero tiene excelentes ensayistas. Y uno de ellos, uno de mis favoritos, es uno que se llama Joseph Shaw, ¿no? Y dice, mira, nosotros los católicos tenemos que entender y tenemos que estar seguros que es fundamental dar testimonio. Jesucristo nos lo pide, Jesucristo lo dio, Jesucristo enseñó con el ejemplo. Todos los santos nos han enseñado que las palabras pueden convencer, pero lo único que arrastra es el buen ejemplo, ¿no? Pero no caigamos en la creencia de que la responsabilidad de que la gente siga sus principios de fe es absolutamente nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros. Y que el mundo va a ser perfecto el día que todos los católicos seamos sinodales, contentos, sonrientes, salgamos. No, los testimonios de grandes mujeres y grandes hombres ha sido fundamental para convertir, y por eso los santos han sido grandes predicadores y grandes evangelizadores, ¿no? Pero no creamos que si nosotros adaptamos la iglesia al gusto de los que hoy se sienten ofendidos, esas personas se van a convertir. Porque, hermanos, la conversión es la respuesta a un llamado personal. Ese muchacho que yo encontré en esa sala de espera, también había sido llamado por Dios y lo admitió después de nuestra conversación, ¿no? Para bien, usualmente es para mal, pero para bien se demoraron una eternidad en atendernos, ¿no? Y eso dio ocasión para conversaciones más largas, pero a él lo atendieron primero, después me atendieron a mí, y cuando salí el hombre estaba al pie del ascensor porque no quería irse y quería seguir hablando. Entonces él estaba respondiendo a un llamado que Dios le había hecho mucho antes, porque por algo había querido ir a la iglesia. Entonces hay muchas razones por las cuales la gente le da la espalda a Dios. Yo he contado múltiples veces y recientemente la conversión del premio Nobel de Física francés Alexis Carrel, donde él no creía, era agnóstico. Su amigo le dijo, oye, su amigo también agnóstico, vamos a Lourdes, donde van a llevar un caso increíble de enfermedad y de descomposición. Y si esa jovencita enferma con múltiples enfermedades, huesos rotos, llagas abiertas enormes, ¿se cura? O sea, se recuperan los huesos, se recupera la carne podrida. Entonces tendremos que creer que Dios existe. Alex Carrel no quiso ir. Finalmente el amigo lo convenció. Carrel fue
vieron este milagro que duró 3 días y es uno de los milagros más espectaculares que están registrados en Lourdes, y Alexis Carrel se convirtió y el amigo no. Entonces, no siempre es una cuestión de ejemplo, no siempre es una cuestión de testimonio, ¿no? Sino que entendamos que hay gente que no se va a convertir porque no se va a convertir. Y que cuando tú le preguntas, oye, pero tú ¿por qué dejaste la iglesia? Es que yo vi un sacerdote que se llevaba el dinero. Oye, pero ¿y no has leído Padre Pío? Yo te presto un libro de Padre Pío. Es decir, uno va a encontrar que en muchos de esos antitestimonios hay más una excusa que una razón. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque quiero bajar, reducir, minimizar la importancia del buen testimonio. Jamás, jamás. Porque si tú eres razón de antitestimonio, vas a ser causa de escándalo y Dios te lo va a tener en cuenta. Pero lo que sí es un pedido para que entendamos que todos aquellos que acusan a alguien en la iglesia y la acusan porque fue un mal antitestimonio y para ellos eso fue suficiente para dejar la iglesia de Jesucristo, no la del tipo que hizo antitestimonio. Hermanos, hay una mujer aquí en Estados Unidos que dirige un ministerio de reconciliación para personas que han sido abusadas sexualmente. ¿Quién puede tener más razón de odiar a la iglesia que alguien que ha sido abusado, especialmente de pequeño o de joven, por quien debía ser otro Cristo para ellos? ¿Qué cosa más repugnante que esa? Y sin embargo, esta mujer que fue abusada de niña tiene este ministerio para reconciliar y para saber reconocer el horror y el mal, y que la iglesia ponga los medios para cambiar y purificar esa perversión, pero que esas personas comprendan que la iglesia es de Cristo, ecclesiam suam, como decía Pablo VI, menos la de los pecadores y lo de los antitestimonios. Entonces sí, trabajemos por dar un buen testimonio, pero recordemos que mucha gente, y mucha gente que nosotros conocemos, es probable que esté utilizando la excusa de un mal ejemplo como tal, como excusa y no como una razón, y son personas a las que le podemos decir, oye, y en toda tu vida no has encontrado ni has sabido de una sola persona buena que sea un buen testimonio de Jesucristo, no para darles la contra, no para ganar una discusión, sino para despertarlos al hecho de que un mal ejemplo es solamente una excusa y no una razón para alejarse de la iglesia. Que tengas un buen día.